Bueno, muy bien. La clase anterior habíamos dejado, eh, habíamos terminado, digamos, con la ecuación patrimonial. Habíamos llegado a mostrar, digamos, las variaciones cualitativas, cuantitativas, etcétera, y habíamos hablado un poquito de la ecuación patrimonial. Habíamos hecho incluso así como una especie de ejercicio, como para que se viera cómo iba variando esa ecuación con las distintas operaciones, o por lo menos un conjunto de operaciones representativas de los, de las variaciones que puede tener una ecuación. Bien, ahora vamos a empezar a ver algunos conceptos y terminologías que van a ser utilizadas, pero también vamos a hablar de una serie de enfoques, de una serie de conceptos, para que los podamos manejar luego y tengamos entendido cada uno de estos conceptos. Vamos a hablar un poco de costo. Vamos a hablar del concepto de costo. Bueno, el costo de un bien, decimos, es el sacrificio económico necesario para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado. Lo que corresponde en función de su destino, es decir, lo que corresponde en función del destino de ser vendido o de ser utilizado. Para eso tiene importancia cuál es el destino de ese bien. ¿Y cuál sería el destino de ese bien? Bueno, si nosotros hablamos de un bien para que esté en condiciones de ser vendido, tendría que ser algún tipo de bien que sirva o para revender o para emplear en la fabricación de un producto. O sea, puede ser que nosotros compremos materiales, materias primas, eh, para poder fabricar un bien, o puede ser que compremos a lo mejor un bien para ser utilizado, que sea una herramienta, una máquina, etc. Pero acá tenemos que entrar a ver, a desmenuzar un poquito más, porque así solamente parecería que estamos hablando solamente de esos bienes que nosotros adquirimos, ya sea para vender o para utilizarlo. Acá hay un concepto importante que dice para ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado. ¿Qué quiere decir ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado? Y entonces, acá lo vamos a ver un poquito. Decimos que incluye la porción asignable de los costos de los servicios externos e internos necesarios para eso, para poder ponerlo en condiciones de ser vendido o utilizado. Por ejemplo, un flete. Nosotros cuando compramos un bien, por ejemplo, compramos mercaderías, y esas mercaderías que compramos, las ponemos, las vamos a poner en la estantería para vender. Perfecto. Ahora, muy bien. Esa mercadería que compramos nos la tienen que traer, porque, bueno, o la tenemos que retirar de algún lugar o nos la distribuyen. Y en ese caso tendremos que abonar, por supuesto, un flete. Bueno, ese flete forma parte del costo de la mercadería. O sea, yo no puedo obviar ese flete porque a mí esa mercadería, si no me la distribuyen, si no me la traen, yo no la puedo vender. O sea, no está en condiciones de ser vendida porque no la tengo físicamente en el lugar donde la voy a vender. Entonces, ese flete forma parte de ese costo o del costo de la mercadería para poderse estar en condiciones de ser vendida. Del mismo modo que si compro una máquina, por ejemplo, y bueno, el transporte de esa máquina forma parte del costo de la máquina, o sea, dentro del valor que yo estoy pagando, también estoy pagando un flete. Ese flete forma parte del costo. Un seguro, bueno, lo mismo, o sea, si yo pago, una cosa es un seguro del transporte de la mercadería, del bien que sea, y otra cosa es el seguro que yo pago, por ejemplo, supongamos, para incendio. Una cosa es el seguro que yo abono para comprar una máquina, por ejemplo, pago el costo, el seguro, etcétera. Supongamos que la máquina es importada, y yo pago el costo, el seguro, el flete, digamos, toda la parte, todo el transporte internacional, y todo el costo de seguro, todo internacional, y después además esa mercadería llega a aduana y después de aduana la tengo que traer a mi fábrica y también tengo que pagar un flete, un seguro, etcétera.
Todo eso ¿para qué? Para que llegue a mi fábrica en condiciones de poder utilizarla. Ahora, después si yo pago un seguro contra incendio por toda la fábrica y todos los elementos que se encuentran adentro, ese es un gasto que yo realizo, pero ya ese gasto no es activable, ya no forma parte del costo del bien, es un gasto de funcionamiento de mi empresa, pero no está atribuible al costo del bien, pero sí todos aquellos gastos necesarios para que ese bien pueda estar en condiciones de ser vendido o utilizado. Lo mismo ocurre con los impuestos indirectos no recuperables. ¿Qué son los impuestos indirectos no recuperables? Bueno, todos aquellos impuestos que yo no los pueda de alguna manera descontar de lo que tengo que pagar. Por ejemplo, el IVA. El IVA es un impuesto que yo lo pago, pero después lo descuento del IVA que tengo que pagar. O sea, cuando yo, por ejemplo, vendo un bien, cobro IVA. Facturo el bien más el IVA. Ese IVA no es mi plata, ese IVA yo se lo tengo que depositar al fisco. O sea, yo ese IVA en realidad lo facturo, lo recaudo y así como lo recaudo se lo tengo que depositar al fisco. Es un débito fiscal, es un impuesto que yo recaudo, pero que yo después se lo tengo que depositar al fisco. Y por otro lado tengo un crédito fiscal por todos los bienes que compro. Yo cuando compro los bienes pago un IVA. O hago un gasto, pago IVA. Entonces, ese IVA que ya le pago a mi proveedor, el proveedor tiene que también me lo cobra a mí y se lo tiene que depositar al fisco. Pero yo, como le pago ese IVA al proveedor, tengo por un lado un crédito. Entonces, ese crédito lo juego contra el débito y deposito siempre la diferencia. O sea, cada nivel va depositando la diferencia. Entonces, digamos, termina siendo un impuesto que grava al consumidor final. En el caso de ese tipo de impuesto es un impuesto recuperable, es un impuesto que yo lo recibo en la factura, pago ese impuesto, pero después me lo descuento del IVA que tengo que pagar. Ese impuesto, digamos, es un impuesto que lo recupero. Ese impuesto no forma parte del costo. Pero hay impuestos, por ejemplo, impuestos internos, etcétera, que son impuestos que a lo mejor están dentro del precio, me lo cobran, me lo discriminan y todo, pero yo no lo puedo descontar de ninguna parte. O sea, para mí es un costo más. O sea, por ejemplo, qué sé yo, un impuesto a los combustibles. Yo tengo, si yo pago un transporte o lo que sea, por ejemplo, compro un ticket de combustible, van a ver que tiene, por ejemplo, IVA, tiene impuesto a los combustibles, etcétera. Bueno, si yo a lo mejor estoy inscrito en IVA, el IVA me lo tomo y lo descuento de lo que tengo que pagar. Pero ese impuesto a los combustibles, por ahí, si no hay alguna norma especial que me lo pueda tomar, a lo mejor lo pierdo. Entonces ese impuesto, digamos, es un impuesto que para mí es no recuperable. Entonces en ese caso forma parte del costo. O sea, son aquellos impuestos que no digamos, yo no lo puedo recuperar de ninguna manera. Si ese impuesto lo puedo recuperar, o sea, constituye un crédito para mí, un crédito con el fisco, en ese caso, ese impuesto sí es un impuesto recuperable y ahí no formaría parte del costo. Bien. Sí. Porque son impuestos que, digamos, hay impuestos, por ejemplo, que son, pueden ser a lo mejor directos sobre el bien, como esto que te digo yo, impuesto interno, y pueden haber otros impuestos, por ejemplo, a lo mejor vos dentro de tu costo me estás incluyendo a lo mejor el impuesto que vos pagás de ingresos brutos, por ejemplo. Entonces vos decís, bueno, yo pago todos estos impuestos y yo en mi costo incluyo recuperar esos impuestos. O sea, dentro de tu costo, si yo tengo que pagar que yo tanto de ingresos brutos, tanto de derecho de registro de inspección, etc. Entonces, yo cuando vos formás tu costo para poner precio a tu bien, le incluís adentro de tu costo esos impuestos. Entonces, en definitiva, yo no sé, no los tengo discriminados. Yo sé que adentro de eso están los impuestos, pero yo no hago una discriminación de eso. Son impuestos que los tengo metidos dentro del producto. No están, digamos, discriminados ahí, no los veo. Son impuestos que me llegan, no están directamente grabando ese producto, sino que a lo mejor es consecuencia de una cadena, ¿cierto? De impuestos.
O impuestos que vienen, por ejemplo, que vos a lo mejor pagaste por un lado y entonces a vos te forman parte de tu costo porque también te pasó lo mismo y entonces me lo estás trasladando dentro del costo del bien. Yo por ahí ni siquiera los veo, pero no me los discrimina ni nada y yo no lo puedo tomar para nada, no lo puedo recuperar. O sea, es eso, son esos impuestos. Pero sí, sí, bienes personales. Sí, un impuesto que grava directamente, digamos, el bien. O sea, un impuesto que te está grabando el bien, qué sé yo. Por ejemplo, si vos me decís, me hablas de bienes personales, me hablas de ganancias, lo que sea, bueno, un impuesto directo, ¿no es cierto? Un impuesto que va directamente a grabar una actividad o el bien. Por ejemplo, qué sé yo, sí, sí, bueno, sí, obvio, miles de impuestos, sí. Mm, sí, bueno, por ejemplo, los bienes suntuarios, hay impuestos de ese tipo también, que por ejemplo algunos bienes pagan un impuesto especial y bueno, y eso. eh, sí, sí, en un momento, bueno, muchos casos van cambiando, a veces los nombres, o lo que sea, pero bueno, hay impuestos que son internos. Por ejemplo, mira, si vos vas a, qué sé yo, vas a, eh, en algunos casos, por ejemplo, te cobran, ya te digo, por ejemplo, el ticket de nafta, vos vas a ver el impuesto, por ejemplo, el ITC, que es un impuesto que te cobran a los combustibles, este, podés tener tasa de tasa hídrica, qué sé yo, te cobran un montón de impuestos, a lo mejor adentro de ese. Y bueno, hay impuestos que son que no los vas a recuperar. O sea, que son, digamos, en algunos casos, algunos, por ahí depende de la actividad que tengan, los pueden tomar a cuenta de algo. Por ejemplo, qué sé yo, el impuesto a los débitos y créditos bancarios. Es un impuesto que se cobra por las transacciones bancarias. Pero ese impuesto, en algunos casos, lo pueden tomar una parte a cuenta del impuesto a las ganancias, por ejemplo. Entonces, bueno, ese impuesto es un crédito. Ese impuesto, si yo tuviera que analizar ese impuesto no sería un costo para mí porque es un crédito. Lo tengo ahí y en algún momento lo recupero. ¿eh? Cuando tengo que pagar ganancia o algún anticipo de ganancia, lo que sea, bueno, imputo ese saldo a favor que tengo y con eso pago, digamos, cubro parte del impuesto. Entonces, bueno, aprovecho ese impuesto que tuve que pagar en algún momento, pero me quedó como un crédito. Entonces, en ese caso, lo voy a tomar a cuenta de lo que tengo que pagar. En ese caso, ese impuesto no es un impuesto, no me representa, digamos, un impuesto, este, no es un impuesto que lo pierdo. Perdón, no es, no- sí, bien digo, no es un impuesto que lo pierdo, sino es un impuesto que lo tengo como un crédito fiscal, lo voy a recuperar. En cambio, hay impuestos que no voy a recuperar. O a lo mejor en algunos casos, ese impuesto, si yo a lo mejor me puedo tomar hasta el 33% de ese impuesto, el otro 67% lo pierdo. Es un costo para mí. ¿Mm? En algún caso será un gasto. Pero, por ejemplo, así como está ese impuesto, puede haber otros donde que me influyan en el bien y ese impuesto puede ser un impuesto que yo no lo voy a recuperar y va a formar parte del costo. Pero también hay impuestos que no aparecen discriminados ni los veo en ningún lado, como te decía, por ejemplo el impuesto a los ingresos brutos. Yo pago, por ejemplo, en las provincias se paga impuesto a los ingresos brutos. Es un impuesto que paga por la venta. Entonces, yo, por ejemplo, vendo un bien y pago un impuesto. Tengo que pagar un impuesto. Entonces, cuando yo calculo mi costo, digo, bueno, yo dentro del precio, como un pedazo del precio ese se lo tengo que pagar al fisco, yo calculo una ganancia un poquito mayor para que, para poder, digamos, o un margen, mejor dicho, no ganancia, un margen mayor para poder después pagar ese impuesto y que me quede lo que yo quiero que me quede, o la utilidad que creo que me tiene que quedar. Entonces, pero el que me compra sabe que está pagando un mayor valor porque yo estoy calculando dentro de mis costos los otros impuestos que pago, pero él no los ve ahí, simplemente ve un precio. Y ese precio, digamos, no tiene discriminado nada. Ahí
directamente, para él es un costo. Para él es un costo. Bueno, después, por ejemplo, tienen los costos de importación. Cuando ustedes importan un bien, van a buscar van a ver que en el despacho a plaza, que es el documento, digamos, donde aparece todo el detalle de lo que importaron, les va a aparecer incluso un montón de ítems donde van a tener flete, seguro, gasto de aduana, esto, lo otro. Bueno, todos esos gastos, digamos, los que no lo puedo aplicar a nada, son directamente no recuperables y bueno, y forman parte del costo. Yo compro una máquina o mercadería o productos, no sé, y entonces esos costos que yo estoy pagando de importación van a formar parte del costo del bien que estoy importando. Pero también por ahí a veces tengo retenciones de impuestos. Las retenciones, como después la puedo aprovechar, porque a lo mejor tengo retenciones de ingresos brutos, retenciones de IVA, etcétera, y después la tomo como pago a cuenta de los distintos impuestos, eso no forma parte del costo. Si ustedes tienen la oportunidad de ver un despacho a plaza, que es el documento, digamos, que refleja la importación, van a ver que ahí pueden encontrar todos esos conceptos. O sea, le va a decir todos los gastos que tiene en alguna parte del cuerpo del comprobante, les va a decir todos los gastos que tiene y por ahí van a encontrar también las retenciones de impuestos que les hacen. Entonces esas retenciones de impuestos que les hacen o percepciones, lo que sea, esos impuestos son los que ustedes después van a recuperar. O sea, ¿por qué? Porque si es un IVA, será un crédito fiscal para el IVA. Si, por ejemplo, a veces le hacen alguna percepción de ingresos brutos, bueno, eso también lo van a tomar como a cuenta de ingresos brutos, incluso a veces tienen percepciones de distintas provincias. Entonces, van a tomar la parte que corresponde a cada provincia. O sea, a cada provincia, cuando tienen que liquidar el impuesto de cada provincia, van a tomar la parte que le retuvieron por cada provincia, lo van a tomar como pago de cuenta de cada provincia. Entonces, en ese caso, ese impuesto, como se recupera, es un crédito fiscal y eso no forma parte del costo. Eso hay que tener siempre cuidado, ¿por qué? Porque eso no, digamos, no forman parte del costo del bien. Sí, porque bueno, mira, eso es una cuestión de que hay determinados productos o artículos que la alícuota general es el 21%. Después tenés bienes que tienen alícuota reducida, que a lo mejor tienen el 10,5%, como por ejemplo algunos bienes de uso. Los bienes, después otros, ¿por qué? Bueno, porque es una alícuota, digamos, como que se permite que sea un poco menor, para que, digamos, tengas que mover menos dinero para adquirir un bien de capital, a lo mejor. ¿Tienen alguna ventaja? ¿Cómo? También, sí, también tenés eh, este, ¿cómo? Sí, sí, algunas tenés, después tenés el transporte, por ejemplo, que tiene el 10,5. Eh, sí, sí, o sea, ustedes van a encontrar un listado de artículos, en la ley de IVA hay un artículo que es donde fija las tasas, creo que el 28, no me acuerdo, y tienen ahí el detalle de todos los distintos bienes que tienen distintas alícuotas. Entonces ahí ustedes van a ver. Por ahí a veces puede cambiar, a veces incluye, a veces no. A veces cambian porque, por ejemplo, el transporte en un momento estaba desgravado. Tenía alícuota cero. O sea, el transporte estaba exento en un momento. Después se decidió grabar, hace unos cuantos años ya, se decidió grabar y se grabó a un 10,5. O sea, no se grabó al 21% a la alícuota general, pero se grabó al 10,5. Entonces, digamos, el transporte tiene ese impuesto, 10,5. Después, por ejemplo, hay algunos servicios, como por ejemplo la energía eléctrica, etcétera, tienen el 27%. ¿Mm? O el gas, o sea, hay algunos servicios que tienen el 27%, o sea, tienen un porcentaje mayor todavía. Entonces, bueno, ahí y además, a veces van a encontrar
que además del IVA tienen una percepción. Por ejemplo, porque, digamos, además, o sea, como no alcanza con el IVA, también a veces por ahí perciben el impuesto, que no es que se pierde, pero es un pago, o sea, después me lo tomo como un crédito fiscal, pero nada más que es una percepción. El IVA tiene dos conceptos. Tiene por un lado lo que son saldos técnicos, que son los créditos fiscales, producto de la alícuota de la tasa de IVA, más las percepciones que se puedan hacer. Percepciones o retenciones. Nada más que las percepciones a veces están en la misma factura. Por ejemplo, en una factura de energía eléctrica a veces tiene el 27% de crédito fiscal IVA y además hay un 3% de percepción. Lo que tiene la percepción es que es un saldo de libre disponibilidad. Una vez que lo exteriorizo en la declaración jurada de IVA, después lo puedo utilizar para pagar IVA o para pagar otro impuesto. A lo mejor la puedo utilizar para compensar impuestos a las ganancias, por ejemplo. No todos los impuestos, no todo, algunos. Por ejemplo, no lo puedo utilizar para pagar cargas sociales, pero sí lo puedo utilizar para pagar otros impuestos. Entonces, bueno, eso lo que tienen eso lo tienen los saldos de libre disponibilidad, que son los saldos, digamos, que son percepciones o retenciones. Ese impuesto, digamos, es un adicional que se cobra, que recaudan, y eso, digamos, ahí no hay juego de débito y crédito. Ahí yo, por ejemplo, te facturo el 3% de percepción y así como te lo facturo, se lo tengo que depositar al fisco. O sea, tengo un tiempo, por ejemplo, se deposita quincenalmente y entonces tengo dos cortes, un corte en la primera quincena y después el cierre del mes, deposito la diferencia y después presento la declaración jurada en forma mensual. Entonces, ese impuesto lo tengo que ir depositando todos los meses. Independiente, ese no tiene juego de débito y crédito. Lo mismo que, por ejemplo, el impuesto que sobre los combustibles, etcétera. También, ese impuesto lo tienen que recaudar la estación de servicio, lo que sea, y lo tienen que depositar. O sea, ese impuesto se deposita. Bueno. Y esos son, digamos, bueno, ahí el tema de las alícuotas, por eso te digo, tienen distintas alícuotas por actividad, porque el IVA es un impuesto objetivo, es un impuesto, no es por sujeto, sino por objeto. O sea, cada objeto, cada actividad tiene un IVA. Entonces, bueno, puede tener una alícuota diferencial. La general es el 21 y después puede haber diferenciales, mayores o menores. Puede ser el 50%, es el 10,5 o puede ser del 27% también. Y además después están las retenciones y las percepciones. Las percepciones se hacen en la misma factura de compra, vienen, y las retenciones son las que nos hacen cuando nos pagan. O sea, por ejemplo, en algunos casos, nosotros hacemos una venta y el cliente nuestro cuando nos paga, si es agente de retención de IVA, nos va a retener una parte del pago, que en realidad lo que nos retiene es de la factura un pedacito del IVA, que no nos lo paga, y aparte ese se lo paga el fisco directamente, independientemente de lo que es el crédito fiscal, eso es aparte. Eso es una retención que nos hace, así como nos hacen retenciones de ganancia o de otros impuestos como ingresos brutos, etc. O sea, acá tenemos retenciones de todos los colores. O sea, acá hay retenciones para hacer dulce. Así que bueno, eso, pero bueno, no es una clase de impuesto, pero bueno, para que tengan una idea. Por ahí en una importación a veces se van a encontrar con que a veces, si incluso están trabajando con empresas que están en convenio multilateral, es decir, que trabajan pagan en muchas provincias impuestos a los ingresos brutos, bueno, se van a encontrar con que por ahí le van a hacer retenciones en distintas provincias y van a tener, qué sé yo, retenciones de IVA, de ingresos brutos, etcétera, y van a ver una gran cantidad. Y lo mismo también en a veces las cobranzas, cuando le hacen pagos los clientes, también a veces le retienen no solamente IVA, sino también ganancias, ingresos brutos, etcétera. Bueno, no sé si quedó alguna duda de eso. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno. Bueno, después también los costos de la función de compra, bueno, son los costos inherentes a la actividad, digamos que por ahí, bueno, algún gasto especial
que pueda llegar a activarse, en algún caso, si no, en general, esto es un poquito más raro, por ahí a veces sucede que activamos algún tipo de función o algún gasto referido especialmente, porque a lo mejor se hizo algún gasto especial para poder adquirir el bien o para poder, que a lo mejor no es digamos, de lo diario, del gasto común diario de lo que es la compra, sino algún gasto específico para la compra de ese bien. Lo mismo, por ejemplo, costo del sector de producción, porque, por ejemplo, también, acá estamos hablando, ojo, que estamos hablando de bien comprado o de bien producido. Acá, cuando hablamos también de costo de la función compra o costo del sector producción, estamos hablando de los costos de la producción puntualmente. ¿Por qué? Porque a veces cuando nosotros producimos, somos una empresa que fabrica, ¿qué pasa? Esa fabricación de un bien, nosotros tenemos gastos inherentes tanto a las compras de los insumos que tenemos, no solamente de los materiales directos, también acá, bueno, en el punto 7 dice materiales directos e indirectos, ahora vemos qué es. Y tenemos, por ejemplo, los costos del sector de producción, o sea, ¿y qué costo del sector de producción? Y la mano de obra, la energía, todos los gastos referidos a todo lo que hace a la producción en sí. O sea, ahí tenemos una serie de costos de producción, o sea, los costos necesarios para poder fabricar el bien, porque a veces incluso tiene varios procesos. Entonces, bueno, nosotros por ahí compramos materia prima, materiales, etcétera, y bueno, y ahí todos esos costos los tenemos que incluir en el costo del bien, o sea, para formar el costo del producto que estamos vendiendo o fabricando. Y dentro de esos materiales que tenemos materiales directos y materiales indirectos. Por ejemplo, los materiales directos son aquellos que forman parte directamente del producto. Por ejemplo, qué sé yo, si yo fabrico zapatos, bueno, compro cuero, compro, si tengo suela de goma, compro hilo para coser, compro todos los elementos que forman parte del zapato, ¿no es cierto? Muy bien. Y después, pegamento, todo lo que me va a formar parte del zapato. O sea, yo cuando armo el costo digo, bueno, necesito tanto de cuero, tanto de goma, tanto de hilo, tanto de cemento, tanto de esto. Bueno, perfecto. Ahí tengo todos los materiales que son directamente insumidos en el proceso de producción. Y también hay materiales que son indirectos, que son necesarios para su elaboración. Por ejemplo, qué sé yo, si yo tengo alguna herramientas que se van produciendo un desgaste, que tienen, bueno, son herramientas que a lo mejor se van consumiendo no dentro del producto, sino que se van utilizando para fabricar el producto. ¿Qué sé yo? Si yo tengo, no sé, herramientas de corte, etcétera, que se desafilan, las tengo que afilar, tengo gastos por ese tipo, tengo esas herramientas, bueno, cada tanto tengo que comprar nuevas porque se rompen, bueno, o ya se inutilizan. Entonces, bueno, todo ese tipo de elementos que yo utilizo para fabricar, bueno, esos son materiales que son indirectos. ¿Por qué? Porque no forman parte del producto directamente, pero son insumos utilizados para su fabricación, qué sé yo, abrasivos. Yo tengo, no sé, ruedas abrasivas o lijadoras o lo que sea que utilizo cintas para lijar, bueno, todo ese tipo de cosas van a ser materiales que son indirectos, que son necesarios para la producción, o sea, los necesito, se van a consumir en la producción. No a lo mejor no forman parte directamente del producto, pero sí son necesarios para producir. Qué sé yo, tengo mechas para hacer perforaciones, y bueno, esas mechas se desafilan, se rompen, bueno, las voy reponiendo, y a lo mejor no es que yo en un producto digo, tengo una mecha por cada producto que hago, no, a lo mejor la utilizo y me dura mucho, pero puedo fabricar muchos productos con esa herramienta, pero en algún momento la tengo que cambiar. O sea,
Entonces, cada tantos productos yo tengo que consumo una X cantidad de esa herramienta, qué sé yo, un abrasivo se va desgastando, o sea, se va utilizando y se va desgastando. Bueno, ese desgaste que tiene, si yo tengo un disco de corte, ese disco de corte me dura tanto tiempo, después tengo que cambiarlo y poner uno nuevo, y digamos, esos materiales no están formando parte directamente del producto, pero se van consumiendo con la fabricación. Yo fabrico una X cantidad de productos y esos bienes se van utilizando. Y esos materiales son materiales indirectos. Son los que conocemos como materiales indirectos. Y también los tenemos que incorporar al costo del producto. De alguna manera, o sea, por ejemplo, en forma prorrateada, diremos, bueno, qué sé yo, para fabricar este banco nosotros necesitamos tanta cantidad de madera, de esto, que son todos los insumos directos, y después además qué sé yo, cada tanto utilizamos tanto de mecha, tanto de abrasivo, tanto de esto, y bueno, lo proporcionamos y le aplicamos una partecita de eso al costo del bien. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos armado todo ese costo del bien y cuando vayamos a fijar el precio tengamos en cuenta todos los demás insumos, porque si no, no lo estaríamos, si tuviéramos solamente en cuenta los directos, nos estamos perdiendo todos esos indirectos que son un costo más y realmente los tenemos que tener en cuenta para formar nuestro precio. No sé si quedó claro, pero esa es la idea, ¿no? Bueno, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, costo de adquisición, decimos que es la suma del precio que debe pagarse por su adquisición, o sea, el importe nominal, es decir, el precio que pago por la adquisición al contado. ¿Por qué al contado? Bueno, porque la financiación no forma parte del costo. O sea, si yo, por ejemplo, compro insumos y me lo dan a pagar en varias cuotas o me dan alguna financiación y yo por esa financiación pago un interés, el interés no es costo. El interés es un gasto financiero, pero no es un costo. No forma parte del costo del bien. Entonces yo tengo que, para el armado de mi costo, yo tengo que poner cuál es el valor del precio, el valor de contado del precio. La financiación es otro tema, o sea, es otra operación, es una operación de financiación. Es como si yo pido un préstamo y compro el bien. O sea, pido un préstamo y compro el bien. El préstamo tiene una financiación y el bien, digamos, es lo que me costó y eso forma parte del costo del producto. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero en este caso, a lo mejor lo hago con un proveedor, el proveedor me da las dos posibilidades, o sea, me dice, bueno, lo paga al contado o lo paga financiado y tiene otro precio, un precio mayor que obviamente lo que tiene es un interés. Entonces, bueno, yo tendré que formar, en mi costo tendré que poner el costo, digamos, de contado. Lo otro será un costo un gasto de financiación, que yo lo tengo que, bueno, recuperar también, obviamente, con lo que es mi precio, pero no forma parte del costo del producto. Eh, para el caso que a lo mejor no conocemos el precio de contado, porque tenemos un precio financiado, tendremos que estimar ese valor de contado, descontando de ese precio final el valor de lo que consideramos que es un interés que está implícito en el precio. Si por ejemplo yo, por ejemplo, tengo un precio financiado, me dice, bueno, qué sé yo, tengo que pagar a 90 días un producto, tengo 90 días para pagarlo, bueno, yo tendré que ver qué interés puede tener implícito en el precio por esos 90 días, suponiendo que tuviera un interés implícito. Ahora, si no lo tiene, bueno, pero si lo tuviera, si yo sé que tiene un interés implícito, bueno, a veces por ahí tenés la posibilidad de que te dicen, bueno, a veces se puede entender o estimar porque a veces decís, bueno, te dicen, mira, si lo compras al contado vale 100, pero si me lo pagas dentro de 90 días vale 110. Me lo tenés que pagar 110. Te pongo que sea, generalmente a veces lo que hacen muchas veces ahora es tener un precio de lista y un descuento. Y un descuento por pago contado. Entonces, digamos, si te lo pago a 90 días, el precio de lista, que son 110. O sea, te dicen el precio es 110, que es el precio de lista. Entonces decís, bueno, si yo te lo espero, tenés 90 días para pagarlo, pero es 110. Ahora, si me lo pagas al contado, te cobro 100, te descuento 10. Entonces, bueno, digamos, el costo, el valor de contado, el costo sería 100.
Los 10 es una financiación, es un interés. En realidad lo que es no es que es otro precio, es el interés que me cobran porque me permiten pagarlo a los 90 días. Entonces ahí, bueno, tengo una forma de desglosar ese interés. Bueno, costo de producción o construcción. Acá, cuando hablamos de producción o construcción, estamos hablando de productos que nosotros fabricamos o construimos. Entonces, el costo de los materiales e insumos necesarios para la producción. Y los costos de conversión, como puede ser la mano de obra, servicios y otras cargas, tanto variables como fijos. Nosotros decimos, los materiales e insumos, dijimos, son todos aquellos productos o bienes que van a formar parte del producto. Por ejemplo, los materiales, bueno, van a sufrir una transformación. O sea, yo voy a comprar un material, qué sé yo, si yo tengo una fundición, voy a comprar, no sé, chatarra, por ejemplo. Y bueno, es un material, es una materia prima en este caso. Y a lo mejor necesito también otros insumos, por ejemplo, qué sé yo, grafito, etcétera, no sé, Bueno, todo ese material que yo compro, lo voy a transformar y le voy a dar una forma de mayor o menor valor, depende cómo lo trabaje. Entonces, voy a hacer un proceso y con ese proceso después voy a obtener un producto final. Pero además de esos materiales, yo voy a tener mano de obra. O sea, voy a tener un trabajo para hacer eso. Entonces esa mano de obra, que es directa, que está formando parte del proceso de conversión de esos materiales, va a ser también una mano de obra que la vamos a llamar directa y que va a formar parte del costo del producto, del costo directo, variable del producto. Cuando nosotros decimos variable, nos referimos a esos costos que varían en la cantidad de producción. O sea, por ejemplo, si yo digo que una persona emplea una hora para hacer un producto, entonces yo digo, y yo hago en 8 horas, esa persona hace 8 productos de los que yo fabrico. Entonces yo necesito una persona 8 horas, entonces yo sé que la jornada laboral de esa persona, la divido 8, la divido por 8 y digo, esta persona lo que cobra por día, lo que me cuesta por día, cada producto tiene un octavo de lo que esa persona me cuesta. Entonces, el producto yo tengo, además de los materiales, insumos, etcétera, tengo además una parte de esa mano de obra forma parte del costo del producto. Lo mismo, por ejemplo, si tengo consumo de luz, de gas, etcétera. Tendré un porcentaje, una parte, que va a estar afectada a ese producto. Entonces, estos costos son costos que se denominan variables, porque variables o algunos semivariables que lo podemos prorratear, como por ejemplo la luz, etcétera, pero que van a variar por ahí en función de lo que yo fabrique. Si yo, por ejemplo, fabrico no sé, 10 bancos por día o 10 sillas por día, bueno, tendré, qué sé yo, una cantidad de madera por silla. Entonces, si las sillas son de madera. Bueno. Y tendré que comprar una serie entonces, digamos, si yo fabrico 10, tengo la cantidad, digamos, de madera que insumo para 10. Si fabrico 5, gasto menos madera, o sea, gasto la mitad. ¿Por qué? Porque, digamos, son costos que varían en función de la cantidad que yo voy a hacer. Por eso, son costos variables, o sea, van en relación a lo producido. Entonces, esos son fáciles de estimar en el costo, porque yo digo, bueno, si yo quiero saber cuál es el costo variable de una silla, digo, bueno, ¿cuánta madera necesito para fabricar? ¿Cuántos listones de madera necesito para esto? Tanto. ¿Cuánto, no sé, cuerina o tela para el tapizado necesito? Tanto. ¿Cuánto necesito de goma espuma? Tanto. ¿Cuánto necesito de tachuela? Que sé yo, tanto. Bueno, todo eso yo, digamos, lo incorporo, evalúo todos esos bienes y digo, bueno, esto es lo que me cuesta a mí de materiales. Y además digo, bueno, ¿cuánto tengo de mano de obra? Más cargas sociales, más esto, bla, 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 pum.
y digo, tengo todos estos materiales, toda esta mano de obra, y además puedo tener, esos son todos variables, son costos que digamos, si yo para fabricar una silla, tengo todos estos productos. Entonces eso es muy fácil, yo tengo los precios de esos productos y los estimo, ya está. Ahora, después puedo tener los gastos que son indirectos, que a lo mejor son semi-variables, porque por ahí, bueno, yo digo, bueno, cada tantas sillas, a mí, qué sé yo, tengo, como decía antes, mechas, por ejemplo, para hacer agujero, para hacer, bueno, o mechas, herramientas que necesito, sierras, abrasivo, etcétera. Entonces, cada tantas sillas yo gasto una X cantidad de abrasivo. Entonces, bueno, digo, saco el valor de eso, lo divido por la cantidad de sillas y yo digo, a cada silla le asigno tanto de abrasivo. Entonces, bueno, le voy asignando un porcentaje de esos materiales. Y lo mismo, y después tengo algunos gastos fijos, como por ejemplo puede ser qué sé yo, el alquiler del galpón, del taller donde trabajo. Entonces yo eso, ¿cómo lo asigno? Y bueno, tengo un valor y ese valor lo voy a dividir por la cantidad de productos que fabriqué. Y ese va a ser mi costo. Pero ese no es, digamos, directo en función de lo que produzco. Porque, por ejemplo, cuando yo decía la madera, siempre, o sea, lo puedo perfectamente poner cuánta madera uso acá. Ahora, si yo, por ejemplo, un mes fabrico 1000 sillas, el alquiler lo voy a tener dividido 1000. Pero si un mes fabrico 500 sillas, el alquiler me va a pesar más. Porque yo lo divido por 500, esa silla, ese mes me costaron más las sillas. Porque fabriqué menos cantidad. Y pague el mismo alquiler. O sea, el alquiler, entonces ahí tengo que ver cuál es mi punto, digamos, de equilibrio para decir, bueno, a ver cuánto es lo mínimo que yo necesito fabricar y vender para poder solventar todos esos gastos fijos. Porque los gastos fijos a veces son elevados y por ahí necesito, digamos, para que se justifiquen, necesito producir y vender una determinada cantidad. Bueno, los costos de los bienes producidos no deben incluir improductividades físicas o ineficiencias en el uso de los factores en general. O sea, yo no puedo cargarle a un costo ineficiencias o improductividades físicas. O sea, un problema, yo no puedo cargar un producto y decir, bueno, lo que pasa es que, viste, qué sé yo, acá pierden mucho tiempo, qué sé yo, la gente que trabaja en mi taller se toma 2 horas para comer, después tarda mucho en hacer, en preparar la máquina, qué sé yo, y bueno, son ineficiencias, y bueno, es ineficiencia, yo no puedo cargar al costo eso, o sea, yo no puedo agregar a mi costo algo que es un problema de que estoy trabajando ineficientemente. O sea, una improductividad, un problema, una ineficiencia, no la puedo cargar al costo del producto, porque aparte tampoco sería competitivo. O sea, cualquiera que trabaje eficientemente va a ser mucho mejor que yo. O sea, va a tener mejor precio que el que puedo tener yo. ¿Por qué? Porque trabaja en forma eficiente y yo no. Entonces los costos no pueden incluir esos mayores valores, mayores costos que puedo tener. Un segundito. Bueno. Y lo mismo, la ociosidad por falta de aprovechamiento de los factores fijos originada en la no utilización de la capacidad de planta a su nivel de actividad normal. Por ejemplo, si yo tengo una planta donde, bueno, yo para trabajar tengo que, no sé, encender la luz, poner en marcha determinadas máquinas, etcétera. Y yo, digamos, para que se optimice, a lo mejor tengo que fabricar, qué sé yo, 500 piezas por día. Y yo, prendo todo eso, todo para fabricar 100. Entonces, a lo mejor el costo de toda esa capacidad que tengo por ahí es el mismo y estoy fabricando menos cantidad. Entonces, esa baja utilización de la capacidad productiva, por ahí no se la puedo afectar a los costos. Es un problema que yo tengo que lograr, digamos, optimizar eso.
porque si no estaría cargando costos que no corresponden, o sea, estaría cargando de más los costos, ¿no? O sea, no sería competitivo y en algún momento eso lo terminamos pagando, ¿no? Bueno, ¿hasta acá alguna pregunta? Acá no se pretende dar una clase de costos, simplemente para que tengamos idea, ¿no es cierto? Para que vayamos teniendo una idea de todos estos conceptos. Muchos de estos elementos, de estos conceptos, por ahí lo vamos a utilizar este, en alguna o en alguna ejercitación, o por lo menos conceptualmente, para hacer algún tipo de pregunta, pero no digamos, no es que estamos haciendo una profunda, un trabajo profundo de costos, sino sí tener una noción de los costos. Bueno, ¿alguna pregunta? Bueno, sigamos. Costo a consumir. Bueno, nosotros podemos hablar de costos que son a consumir o costos que pueden ser consumidos. Los costos incurridos que pueden dar lugar a la obtención de beneficios en tiempos futuros y se les suele llamar en este caso costos no consumidos y son considerados activos para la empresa. Esto parece chino, pero voy a hacer una pequeña introducción. Cuando ustedes, por ejemplo, nosotros decimos costo, ¿a qué llamamos costo así en general? Cuando ustedes, por ejemplo, no sé, van y se compran un par de zapatos y dicen, me costó tanto. Están hablando de lo que les costó. Entonces, dicen, me costaron tantos pesos. Entonces, ¿qué están diciendo ahí? El costo, lo que me costó. Entonces, ustedes están evaluando lo que les salió ese bien. Ahora bien, existen bienes que a lo mejor los van a consumir en el momento, ¿no es cierto? O sea, por ejemplo, qué sé yo compro comestible o compro algún bien así que lo voy a usar, una ropa o lo que sea, bueno, la voy a usar. Si bien está bien, la ropa me dura un tiempo, pero la pongo en uso, digamos, la entro a consumir. En cambio, por ejemplo, hay bienes que a lo mejor no se consumen en el momento, sino que van a durar un tiempo. Van a durar un tiempo. Por ejemplo, qué sé yo compro una computadora y a lo mejor la tengo para utilizar en mi actividad y me dura un tiempo. Entonces, ese bien, digamos, no lo estoy consumiendo en el primer uso. Por ejemplo, si hablamos así, en esta conversación que estamos teniendo así en un primer momento, cuando yo digo, por ejemplo, hay bienes que a lo mejor no los voy a consumir con el primer uso, o sea, los voy a usar varias veces. Bueno, también es un bien que a lo mejor lo voy consumiendo de a poco. Entonces, cuando nosotros enfocamos todo esto en las empresas, nos encontramos con lo siguiente. Por ejemplo, si una empresa compra mercaderías, hay un costo de compra. O sea, yo compré esa mercadería y me costaron tanto. O sea, hablamos de cuánto me costaron estas mercaderías. Me costaron tanto. O sea, y tomando todos los ingredientes que dijimos, ¿no es cierto? El costo del bien, más los gastos necesarios para ponerla en condiciones de ser vendida. Todo eso lo sumo y digo, a mí este par de zapatos que compré y que tengo acá en la estantería me costaron tanto. Ese es mi costo. Ahora bien, mientras ese par de zapatos que tengo para vender está en la estantería, me implicó un costo, pero ese costo no está consumido. ¿Por qué? Porque yo, digamos, todavía no lo consumí, pero no porque lo voy a usar yo, porque lo tengo para vender. Pero ¿cuándo lo consumo? ¿Cuándo se consume en la empresa? En este caso, si es un bien que tengo para vender. ¿En qué momento digo este bien está consumido? Pregunto. Si yo, ¿cómo?
Exactamente, exactamente. O sea, yo compré un par de zapatos para la venta, o varios pares de zapatos. Compré mercadería. Entonces las tengo en la estantería. O sea, eso es un costo para mí. A mí me costaron, pero ese costo todavía no me está generando un resultado. Es decir, lo tengo ahí activado, lo tengo en el activo. Es, digamos, está dentro de mis recursos totales, lo tengo ahí para vender. Están ahí, en la estantería. Cuando yo vendo ese par de zapatos, en ese caso, en ese momento, lo estoy consumiendo, ese producto. Yo lo compré para vender. Entonces, ¿cuál es el consumo de ese bien? ¿Cuándo se consume? ¿Cuándo se vende? Cuando lo vendo, estoy consumiendo ese bien. Mientras tanto, ese bien, mientras estaba en la estantería, es un costo no consumido. ¿Por qué? Porque a mí me costó comprar ese bien. Yo hice un sacrificio económico para tener ese bien. Bueno, perfecto, y lo tengo ahí en la estantería. Entonces, cuando lo consumo, ¿cuándo lo consumo? Cuando lo vendo. En ese caso, es un costo ya consumido. ¿Mm? ¿Y por qué? Porque fíjense que en ese momento pasa a ser costo del producto, de la mercadería vendida. O sea, en ese momento es costo de la mercadería que vendí. O sea, tengo un precio de venta y tengo un costo. O sea, en ese momento es costo realmente consumido. O sea, en ese momento yo digo, tengo tantos pesos de venta menos el costo de lo vendido, que es el costo del par de zapatos que yo compré. O sea, precio de venta menos el costo, en el momento en que yo lo vendí. Mientras no haya pasado eso, simplemente ese costo quedó ahí, ese costo quedó activado como mercaderías dentro de mi activo. Entonces, en ese caso, ese costo no estaba consumido. Acá tienen un ejemplo, son las mercaderías, entonces, bueno, que se venden, se consideran activos hasta que se venden cuando pasan a considerarse como costo. Entonces, hasta que no se consuman con su venta, no las podemos considerar consumidas. ¿Hasta ahí está? Esto en el caso de mercaderías, por ejemplo. ¿Se entiende? Bueno. Entonces, los costos consumidos son aquellos que no deben considerarse activos y por lo tanto inciden en el resultado de ejercicio económico. O sea, ¿cuándo me incide un costo de la mercadería vendida? Cuando la vendí. O sea, mientras está en la estantería, esa mercadería no forma parte del costo de la mercadería vendida. ¿Por qué? Porque no está vendida. O sea, es un activo que tengo ahí. Es un recurso que tengo ahí. Es un bien que tengo para vender. Por ejemplo, bueno, en algunos casos los llamamos gastos, por ejemplo, los gastos de comercialización, refiriéndose a los gastos ocasionados para realizar las ventas del ejercicio. Bueno, en ese caso sí, es un gasto, digamos, que o sea, un gasto de comercialización, una comisión, etcétera, digamos, un gasto que lo hice en ese momento y listo, ya está. Es un gasto, ¿no es cierto? No es un costo del bien, sino que es un gasto relacionado con una operación, por ejemplo, con una venta, en ese caso. ¿Mm? Y algunos costos pueden considerarse como no consumidos en un momento y en otro momento pueden pasar a formar parte de los gastos. Por ejemplo, qué sé yo, puede ser algún otro producto, algún otro bien que a lo mejor yo lo pueda tener, digamos, inventariado y en algún momento formar parte del gasto. Qué sé yo puedo comprar, a lo mejor digo, bueno, hago un pedido de resmas de papel para todo el año. Entonces, cuando hago un corte de ejercicio, digo, bueno, veo todas las que tengo en stock todavía y esas no las mando al gasto, porque todavía no las gasté. Entonces las dejo en el activo como un material indirecto. Por ejemplo, lo mismo, si yo compro, fabrico bienes, qué sé yo, y tengo, no sé, compro mechas, abrasivos, todo, y compro una cantidad. Entonces, bueno, cuando llego al corte del ejercicio, digo, bueno, todo lo que tengo en stock, no lo mando al gasto, no lo mando a costo, lo dejo dentro del activo, como un inventario de materiales indirectos. Entonces, en ese caso, al estar en el activo, forman parte, digamos, de los recursos que tengo. O sea, porque, digamos, yo en el futuro, por ahí voy a estar utilizando esos productos y entonces recién ahí los voy a mandar al costo. Mientras tanto, no forman parte del costo. Entonces no están consumidos. En ese caso están dentro del activo. Y bueno, cuando los consuma pasarán a formar parte de los gastos o del costo.
vamos a ver un poquito los activos depreciables. Estos son también los llamados activos fijos y pierden parte de su valor por el paso del tiempo, utilización u obsolescencia. Son concretamente lo que nosotros denominamos bienes de uso, los bienes de uso. Entonces, los bienes de uso también los llamamos activos fijos. Y decimos que van perdiendo su valor por el paso del tiempo, por su obsolescencia o por su utilización. Perdón, un segundito aquí. Bueno, entonces le decía que los activos fijos pierden parte de su valor por el paso del tiempo, utilización o obsolescencia. O sea, nosotros a los bienes de uso, ¿qué hacemos? Le asignamos una vida útil. Le asignamos una vida útil. Esa vida útil no es algo, digamos, que responde exactamente al desgaste que va a sufrir. Por ejemplo, una máquina, un equipo, un rodado, un edificio, muebles y útiles, herramientas. Por ejemplo, qué sé yo, un rodado se suele amortizar en 5 años. A veces, en algunos casos, depende de la actividad, a veces puede ser en 10. Lo mismo las maquinarias, a lo mejor 10 años. Pero eso no quiere decir que o sea, ¿qué es amortizarse? Bueno, cuando yo compro un bien, yo ese bien no lo mando al costo de golpe. Si yo, por ejemplo, compro una máquina y con esa máquina voy a producir o voy a hacer una determinada operación para un producto y voy a producir un montón de bienes durante muchos años, no puedo mandar al costo el primer día esa máquina. O sea, tengo una máquina que me costó, no sé, 5 millones de pesos y no puedo mandar en el primer consumo, en el primer bien que fabrico, decir, bueno, el costo de este bien es 5 millones de pesos. O sea, 5 millones de pesos forma parte del costo de este bien porque es el producto que yo fabriqué con esa máquina. Y después todo lo que vengo fabricando, no. Yo, digamos, lo que voy a hacer es, de alguna manera, decir, darle una vida útil a esa máquina y dividir ese precio, ese costo, en una X cantidad de años. Y todos los años voy a mandar a gasto un pedacito de esa máquina. Supongamos que la divido en 10 años y digo, el 10% de la máquina, o sea, la décima parte, la voy a mandar a costo durante año por año. ¿A través de qué? De la amortización. La amortización es mandar a gasto, ¿no es cierto?, una parte de esa máquina. ¿Qué quiere decir? Que durante 10 años esa máquina yo la voy a ir mandando a gasto de a poquito y al cabo de los 10 años esa máquina por ahí va a quedar con valor cero, en principio. Después ahora vamos a ver algunas variantes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo esa máquina la estoy amortizando, estoy, digamos, mandando a costo de a poquito esa máquina que adquirí. Y normalmente uno dice, es por el desgaste, ¿no es cierto? Sí, en parte es así, pero también la amortización es una forma de ir mandando al gasto ese producto y de ir teniendo en cuenta lo que me costó para poder recuperarlo con la fabricación de producto. Es decir, si yo por cada producto que fabrico le pongo un pedacito del costo de lo que me costó esa máquina, estoy armando mi precio de venta con un costo al que le estoy incluyendo un pedacito de la máquina. De esa manera estoy recuperando, en mi precio, estoy recuperando parte de lo que me costó la máquina. Entonces, cuando llego en tantos años a producir y vender una cantidad de productos, yo estoy recuperando lo que me costó esa máquina. Es una forma de ir recuperando eso. Entonces,
y tiene que ver con el desgaste, y tiene que ver un poco porque en realidad la máquina va sufriendo un desgaste, entonces lo voy mandando al costo. En algún momento a lo mejor lo puedo llegar a cambiar. A veces con los rodados se ve más claro, porque las máquinas a veces duran mucho más, depende del tipo de máquina, etcétera. A veces tienen una duración a veces mayor, otro tipo. El rodado a veces, por ejemplo, lo vamos cambiando más frecuentemente porque por ahí tiene más costo a veces de mantenimiento. Entonces, a veces se van renovando más a menudo. Pero bueno, por ejemplo, un rodado nosotros a veces lo amortizamos en 5 años y eso no quiere decir que a los 5 años no vale nada, simplemente que en 5 años lo mandamos al costo o al gasto. Entonces, digamos, y eso, esa partecita que vamos mandando al gasto es lo que sería la depreciación, la amortización. Bueno, entonces estas inversiones que son en activo fijo son las que decimos que son llevadas a cabo para desarrollar las actividades, con el fin de obtener rendimientos o ingresos futuros, y que por esa razón son deducibles en la medida que se proyecte la generación de dichos ingresos, o estos se produzcan efectivamente. O sea, la amortización me va afectando ¿qué cosa? Los ingresos futuros. O sea, por eso yo lo divido y digo, bueno, a medida que yo voy teniendo ingresos, voy restando un pedacito de amortización. Entonces, digamos, por un lado tengo los ingresos y voy calzando, la amortización la voy calzando con los futuros ingresos. De manera que me vayan restando esas amortizaciones a los futuros ingresos. Si yo lo mando a gasto todo de golpe, en realidad es como que compro una máquina y la mando toda a pérdida de golpe. Entonces no hago eso. Lo que hago es amortizarla en el tiempo. O sea, mandarla a gasto o a costo de a poquito. Entonces me va jugando contra los reingresos futuros que va produciendo esa máquina. No sé si se entiende. ¿Está claro lo que estoy diciendo o hay alguna duda? ¿Se entiende? Bueno. Yo hago hincapié en esta parte porque por ahí normalmente no se da así la parte de amortización. A veces se da muy rápidamente y se dice, bueno, es el desgaste del bien y listo, y se estima una cosa. No, pero tiene un fin también de ir cubriendo, ¿no es cierto?, ese costo, ese costo en que se incurrió. Entonces, de alguna manera lo tenemos que ir recuperando. Si nosotros no amortizamos un bien, no cargamos esa partecita del bien al costo del bien, de los bienes que estamos fabricando, y esto es una forma de ir recuperando la inversión que hicimos. Ahora vamos a seguir hablando un poquito de eso. Vamos a hablar un poquito de lo que es el valor de origen de ese bien. O sea, cuando nosotros compramos el bien, tiene un valor. A ese valor lo vamos a llamar valor de origen. O sea, va a ser el valor de incorporación al activo de ese bien. ¿Y cuál va a ser ese valor? Bueno, va a ser el valor, lo que nos costó ese bien. O sea, ¿cómo armamos el costo? Dijimos que armábamos el costo con digamos, el valor que tenía ese bien, más todos los gastos necesarios para ponerlo en condiciones de ser vendido o en condiciones de uso. Entonces, bueno, ese costo, sumamos todos esos valores y todos esos valores integran el valor de origen de ese bien. Y ese es el valor con que lo incorporamos a la contabilidad o al activo. ¿Me querían hacer alguna pregunta? Bueno, entonces ese valor de origen se compone de que del precio de compra del bien, según la factura, más todos aquellos gastos, acá lo tienen aclarado, más todos aquellos gastos necesarios hasta la puesta en marcha del bien. Estas erogaciones deben ser cargados al valor del bien de uso. Esto significa que deben ser activados. Esto que yo les expliqué recién. O sea, yo tengo el bien, tengo el valor de la factura, más todos los gastos necesarios para ponerlo en marcha, para que esté funcionando. Si por ejemplo es una máquina, decimos, bueno, tuvimos que pagar el transporte, tuvimos que acondicionar el lugar para las instalaciones, poner la descarga, tierra, qué sé yo, hacer una serie de cosas. Bueno, todos esos gastos en que se incurrió para poder poner en funcionamiento la máquina forman parte del costo del bien y eso, digamos, queda activado como bien de uso. A partir de ahí,
vamos a ir amortizando ese bien, o sea, ir mandándolo de a poquito al gasto o al costo. El valor de origen no debe incluir el costo de financiación. Lo vuelvo a repetir, esto es lo que habíamos hablado antes. O sea, si yo después tengo una financiación, eso no entra. Por ejemplo, muchas veces una máquina se puede adquirir a través de un préstamo. A lo mejor saco un préstamo bancario y compro una máquina. Entonces, incluso a veces directamente el banco me envía el dinero para la compra, o sea que directamente nosotros tramitamos un préstamo, lo que sea, y se calza con la compra. Entonces, bueno, pero al banco no le devolvemos lo que dice la factura, porque el banco a lo mejor se lo devolvemos, que sea en 48 cuotas, entonces el banco nos va a cobrar intereses por cada cuota. Entonces, esos intereses no van a ir a formar parte del costo del bien, esos intereses van a ser un costo financiero. Eso, digamos, va a quedar aparte. Son dos operaciones distintas. Una es la compra del bien y la otra es la financiación del pago, digamos, del bien. Bueno. Cuando nosotros adquirimos un bien, o sea, tenemos este valor de origen. Ese valor de origen, nosotros es el que vamos a amortizar. Entonces, por ejemplo, podemos llegar a decir, bueno, pero ese valor no es un valor por el que se va a amortizar totalmente. Por ejemplo, si yo digo, a mí este bien me costó, pongo un precio así irrisorio para hacer la cuenta fácil, me costó 100 pesos y lo voy a amortizar en 10 años, voy a amortizar 10 pesos por año. Entonces, al cabo de los 10 años, ese bien va a acumular, ese valor de origen va a tener tantas amortizaciones acumuladas, con lo cual voy a tener valor de origen menos todas las amortizaciones acumuladas, que van a ser 100 pesos, y acumuladas las amortizaciones de otros 100 pesos me va a dar 0. O sea, voy a tener valor de origen menos las amortizaciones acumuladas y me va a quedar 0. En muchos casos se suele asignar a ese bien un valor de rezago. ¿Qué quiere decir? Porque este bien, cuando transcurren los 10 años, no es que vale 0, tiene un valor. Entonces, si yo a ese bien, digamos, lo amortizo totalmente, lo dejo en 0, quiere decir que es como que, si bien físicamente está, numéricamente no lo veo porque, digamos, vale 0. O sea, está a valor 0. Entonces, como que lo consumí totalmente y es como que no tiene un valor dentro del activo. Y en realidad lo tiene, porque tiene un valor ese bien. Entonces, una alternativa a veces es asignar un valor de rezago y un valor amortizable. Esto es, dividir ese valor de origen, o sea, este valor de origen que teníamos acá, lo dividimos en valor de rezago y en valor amortizable. Entonces, el valor de rezago, ¿qué sería? El valor que se espera recuperar mediante la venta o permuta de un bien al término de su vida útil. Acá puse a veces llamado valor chatarra, porque por ahí a veces lo van a encontrar así, como que en algunos libros decís el valor chatarra. El valor chatarra es un valor genérico, o sea, no es que quiere decir que lo voy a vender siempre como chatarra. Puede ser que, qué sé yo, si yo tengo un rodado, pues un camión, y digo, bueno, lo voy a amortizar, yo este camión lo voy a tener, me va a servir bien, qué sé yo, 10 años. Entonces lo voy a amortizar en 10 años, pero, o en 5, porque yo a los 5 lo cambio. Porque ya a los 5 me empieza a dar algunos problemas, entonces yo a los 5 lo cambio. Entonces, no amortizo todo el camión. Yo digo, bueno, voy a amortizar el 80% del camión. O sea, el 20% va a ser el valor de rezago. Si a mí el camión me costó, para hacer números redondos, me costó 1.000.000 de pesos, digo, bueno, 200.000 pesos es valor de rezago, eso no lo amortizo. Y 800.000 es valor amortizable. Entonces, yo en 5 años voy a amortizar 800.000 pesos. O sea, voy a dividir 800.000 dividido 5 y voy a amortizar todos los años ese pedacito. Quiere decir que al final de la vida útil me va a quedar en un valor de 200.000 pesos, que es el valor que yo espero recuperar mediante la venta o permuta. O sea, cuando yo voy a cambiar el bien, yo digo,
el bien que entrego en mis libros está a 200.000 pesos, que es un valor de rezago, no es cero, es un valor de rezago. Entonces, ese valor es lo que considero que vale el bien, o que puede llegar a valer el bien al final de la vida útil. Y es lo que yo espero recuperar o que me descuenten del nuevo rodado que yo voy a adquirir. O sea, que yo voy a dividir ese valor de origen en lo que sería valor de rezago y valor amortizable. Entonces, ese valor de rezago, decimos, es el valor que se espera recuperar mediante la venta o permuta de un bien al término de su vida útil. Y el valor amortizable es el valor total o parcial de un determinado activo o producto que es susceptible de depreciarse en el tiempo por diversos motivos. Es decir, que van a darse cuotas periódicas del bien que serán enviadas a gasto a lo largo del periodo determinado como vida útil. Lo que les acabo de decir recién. ¿Queda claro esto? ¿Se entendió bien? Bueno. Bueno, vamos a ver un poquito entonces, vamos a hablar un poquito de las amortizaciones. Entonces las amortizaciones son la expresión contable que refleja la disminución del valor que experimenta un bien de uso por una causa determinada, ya sea física o económica. O sea, ¿por qué vamos a amortizar un bien? Bueno, pueden ser por causas físicas o económicas. Físicas o internas, por ejemplo, cuando los bienes de una planta están sujetos a un desgaste motivado por la explotación o el funcionamiento normal y o daños extraordinarios. O sea, en una planta tenemos máquinas, por ejemplo, y está sujeta a un desgaste por el uso. ¿Qué sé yo? Tengo, no sé, un horno de fundición que, bueno, soporta unas temperaturas tremendas todo el tiempo, tiene, bueno, va a sufrir un desgaste al cabo de tantos años, ese bien va a estar muy desgastado, bueno, entonces esa es una causa, digamos, por la que yo voy a estar amortizándolo. O sea, porque va sufriendo un desgaste como consecuencia del uso, de la utilización de ese bien. Y bueno, y a veces tienen más o menos, depende del tipo de bien que sea. A lo mejor un torno por ahí sufre menos porque se le puede hacer un mejor mantenimiento, todo, y tiene un cambio hay otros bienes que por ahí, como en el caso de lo que les planteaba, un horno de fundición, etcétera, por ahí sufre mucho más porque, digamos, es más violento, digamos, la utilización de ese bien de uso, ¿no? También puede haber causas que sean funcionales o externas, o sea, factores que comprenden el envejecimiento o la obsolescencia resultantes del envejecimiento técnico y todas las demás condiciones o circunstancias físicas que afectan la vida útil de los bienes de uso. Un envejecimiento técnico, por ejemplo, que puede ser, qué sé yo, algún bien que tenga, que sea una computadora o que sea, o algún tipo, o también algún tipo de bien que tenga que sufra algún envejecimiento por causa de cambios, digamos, en la tecnología, ¿no es cierto? Pero bueno, generalmente son aquellos bienes que tienen, digamos, un alto componente así tecnológico que por ahí tiene una variación así mucho más acelerada a veces en el tiempo. En el caso, bueno, del tema de computación es bastante acelerado, se ve muy claro ahí, ¿no? En ese caso. ¿Qué cosa? Y sí, y sí, y sí. Vos fijate que, por ejemplo, nomás con temas de memoria, con cosas así, ya rápidamente, o sea, ahí es muy acelerado el tema, ¿no? Ahí se ve muy acelerado ese tema, que van sufriendo, digamos. En caso de máquinas, por ahí a veces suele ser distinto, porque a veces las maquinarias en las industrias, etcétera, a veces no es tanta
el deterioro porque, o sea, no repercute tanto la parte esta porque, bueno, tienen a lo mejor una aplicación mucho mayor en el tiempo, pero, en el caso de lo que es tecnología así ya computerizada, etcétera, bueno, ahí es abismal, enseguida, rápidamente, hay un envejecimiento, ahí es casi constante la renovación que se tiene que hacer. Así que ahí sí se ve muy claro. Dentro de los factores de carácter físico tenemos, bueno, la depreciación o desgaste por el uso normal del bien, que dependerá entonces de la intensidad con la que se emplee el activo en cuestión. Yo le decía, por ejemplo, le daba el ejemplo de un horno de fundición, ¿por qué? Porque bueno, cuando se funde material, metal, qué sé yo, hay una temperatura tremenda, esos hornos sufren, incluso hay que hacerle reparaciones constantes porque tienen, si hay que cambiarles los materiales refractarios y todo, se van haciendo como reparaciones periódicas de eso porque hay que hacerle todo un mantenimiento especial, depende del tipo de horno que sea, hay algunos que son más obsoletos, otros que son más modernos, pero igualmente van sufriendo, calculen que eso levantan unas temperaturas tremendas y eso se van deteriorando muchísimo. Bueno, eso viene por ahí, están muy maltratados, digamos, no por el uso, digamos, porque lo maltrata quien lo utiliza, sino por el tipo de función que cumple, ¿no es cierto? Es un bien que sufre mucho. En cambio hay otro, por ejemplo, cuando decimos, bueno, una máquina, a lo mejor un torno, bueno, está bien cuidado, bien, se lo mantiene bien con todas las, se hace el mantenimiento periódico, todo, y bueno, y a lo mejor tiene una duración mucho mejor porque digamos, va sufriendo desgaste las piezas, pero son desgastes normales, pero que, digamos, se van repartiendo bien en el tiempo. Por ahí no es algo que no es tan agresivo el uso. Entonces, bueno, ahí tenemos esa depreciación así por el uso normal. Después, por ejemplo, hay otro tipo de bienes que, por ejemplo, son los que sufren un agotamiento, por ejemplo, las minas o canteras, etcétera, que son depósitos naturales, que bueno, por ahí ahí sí sufren un agotamiento, es decir, se van agotando porque ya se va utilizando todo lo que hay y bueno, llega un momento que se agota, no hay más, no hay más material. ¿Mm? O lo que queda ya no conviene, digamos, invertir para extraerlo porque por ahí es demasiado el costo para lo poco que se puede extraer. Entonces, bueno, ahí hay otra forma de agotamiento. ¿Mm? Y después puede ser un deterioro, un daño extraordinario por causas previsibles, como por acontecimientos en que la empresa no tiene ninguna influencia, por ejemplo, un siniestro. Si se me quemó una máquina, se me incendió, ya está, se deterioró. Ahí, bueno, es algo, ahí es un hecho extraordinario, ¿no es cierto? Ahí hay un tema extraordinario, ahí ya no, digamos, no hay un uso, es un acontecimiento fortuito que, bueno, hizo que ese bien se deteriorara. Entonces, bueno, ahí no tiene ninguna participación, digamos, la decisión de la empresa, es decir, ahí fue un daño extraordinario. Y factores de carácter económico. Por ejemplo, derechos cuya explotación es expirable. Por ejemplo, ciertos bienes inmateriales como las concesiones, patentes, etcétera, que por ejemplo pueden sufrir pérdida de valor por el transcurso del tiempo. Si yo, por ejemplo, tengo un bien, los bienes inmateriales también se pueden amortizar. Si yo, por ejemplo, tengo una concesión, una patente, yo pago por eso y tengo un tiempo para usarla. Entonces la amortizo en el transcurso de ese tiempo. Supongamos que digo, bueno, tengo tanto tiempo y entonces, bueno, la amortizo. Una patente, una marca, una concesión, etcétera. Yo, digamos, pagué por ese bien, entonces hice una inversión, pero esa inversión tiene una duración. Entonces, bueno, con el tiempo pierde valor, porque, digamos, tengo un tiempo para utilizarlo y bueno, y eso, digamos, es lo que yo lo voy a amortizar. Esos bienes inmateriales se amortizan tal cual como los bienes de uso. O sea, nada más que son bienes inmateriales, son bienes que no tienen una presencia, digamos, física, pero tienen un valor. Tienen un valor. Eh, También puede haber, en algunos casos, pérdida, obsolescencia o envejecimiento técnico, por ejemplo,
pérdida de utilidad comparado con nuevos inventos o elementos de técnica más moderna. O sea, ya ahí hablamos de, digamos, algún cambio en la tecnología. Entonces, cambios que por ahí, bueno, hacen que esos bienes por ahí pierdan su valor. Y envejecimiento económico también puede ser que en el mercado aparezcan algunas mercancías más baratas o mejores, o sea, algún bien que reemplace a esto que nosotros, a este bien. Entonces, bueno, en ese caso también hay un envejecimiento por el lado económico. Estos son simplemente factores que hacen que esos bienes se deprecien. Bueno, elementos de la amortización. Vamos a ver. La vida útil del bien. La vida útil del bien, ustedes van a ver que normalmente se le asigna una cantidad de años de vida útil. Entonces eso está basado en el juicio proporcionado por la experiencia con otros bienes similares o factores relacionados. En el mercado, nosotros en la contabilidad tenemos bienes donde, digamos, está un poco como estandarizado esa vida útil que le asignamos. Por ahí decimos, bueno, las maquinarias son 10 años, los inmuebles son 50 años, los rodados 5, otros muebles y útiles 10, qué sé yo, si hay elementos de computación o con algo así que tienen una rápida renovación por el avance tecnológico, bueno, en ese caso a lo mejor le asignamos 3 años o 5, pero no 10, por ejemplo, a otros muebles y útiles le asignamos 10, o sea, hacemos distintas distribuciones, pero son digamos, juicio, una valoración de la vida útil, digamos así, estándar, que se le asigna en función de lo que es cada tipo de bien. Pero en algunos casos puntuales, en algunas actividades puntuales, a veces se puede, digamos, afinar un poco más y y la empresa adoptar un criterio distinto, o sea, puede asignar su propia vida útil si, digamos, lo analiza de otra manera y lo puede, digamos, tener demostrado y todo como para justificado, digamos, no solamente para terceros, sino para sí. Bueno, puede abrir con sus elementos de juicio, puede asignar una vida útil del bien. O sea, no necesariamente tiene que ser estas que son así estándar. Estas generalmente se aplican así en general, pero también hay empresas que pueden asignar hacer sus análisis propios y asignar su vida útil de acuerdo a lo que consideran, ¿no es cierto? Por ejemplo, y a veces por las actividades. Por ejemplo, qué sé yo, los transportes públicos, por ejemplo, de pasajeros, tienen una cantidad de años para poder estar en circulación, ¿no es cierto? Normalmente son 10 años. Entonces, bueno, a veces en lugar de asignarle 5 años como a todos los rodados, se le asigna 10. Y generalmente se le asigna un valor de rezago, que es ese valor recuperable, que acá, bueno, acá lo ponemos como valor recuperable, valor de desecho o rezago, que es lo que valdría al término de su vida útil. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, qué sé yo, el 15% de este colectivo va a quedar como valor de rezago y voy a amortizar el 85% en 10 años. ¿Por qué en 10 años? Bueno, porque 10 años es el plazo máximo que yo lo puedo tener en circulación. A los 10 años no puedo tener un transporte público en circulación. O sea, lo tengo que renovar. No puedo transportar pasajeros con un vehículo que tenga más de 10 años. O sea, por normas legales. Entonces, directamente yo digo, bueno, lo amortizo en 10 años, que es la vida útil que yo voy a tener, y como al final de esos años yo lo voy a renovar, ese valor, el bien tiene un valor de rezago, un valor recuperable. Entonces ese valor lo estimo en un 15%. Entonces al final de la vida útil yo digo, bueno, compro otro bien y ese otro bien, digamos, entrego este bien que tengo o lo vendo y ese valor que obtengo por el bien más o menos andará en un 15%.
valor que estimo que es lo que espero recuperar al final de esa vida útil. Y eso lo tengo como valor de rezago. Eso no lo amortizo y digamos lo tengo como un activo a recuperar al momento de la venta cuando lo dejo de utilizar. Si la venta la hago antes, porque lo cambio antes, que si yo lo cambio a los 5 años o los 7 años, bueno, lo que me quede. O sea, el valor de rezago más el valor amortizable, digamos, hasta donde le deduje amortización. Entonces tendré un valor un poquito mayor. Bueno, método de amortización. Es el criterio que se seguirá a través de los periodos contables durante los cuales se espera utilizar. O sea, yo durante estos años, yo voy a seguir un criterio de amortización. Lo voy a amortizar, qué sé yo, por el método de la línea recta, si lo voy a amortizar en una X cantidad de años, tanto por ciento por año, bueno, ese es el método con que lo voy a amortizar. Bueno, y eso es lo que yo voy a adoptar como amortización. Puedo hacer que pueda haber una forma así, en otros casos puede haber una amortización acelerada, puedo elaborar distintas alternativas de amortización. Bueno, ahí elijo el método con que lo voy a hacer. Normalmente se hace en una tasa fija, digamos, anual. Y ya está. Ya. Después lo hacemos a lo mejor mensualmente o periodos más cortos, pero digamos, pero son una X tasa de amortización anual. Y eso es lo que aplicamos. Bueno. Fines de la amortización. Esto es importante, ya lo hablamos un poco, ¿no? Ya lo hablamos, es lo que yo le hacía hincapié dentro de los costos, pero acá lo tienen ya escrito para que ustedes lo puedan, lo volví acá a poner, digamos, como para afianzar el concepto. Lo hablé antes, pero digamos ahora acá lo tienen ya escrito. Entonces, el principio objetivo que persigue el cálculo de la amortización es el mantenimiento íntegro de la capacidad del capital invertido por una empresa en un activo fijo. Dice, impide que se distribuyan utilidades hasta tanto no se cubre el activo consumido. O sea, yo les decía que cuando yo mando a amortización, ¿qué hago? Estoy mandando a pérdida, a costo, una parte del bien. Si yo lo mando a pérdida, me está restando de la utilidad. Si me resta de la utilidad, o sea, además de estar computándolo en el costo del bien y formar parte del precio del bien, o sea, porque yo al costo del bien le agrego un pedacito de la amortización, entonces ese costo se hace más grande, entonces tengo que calcular un margen mayor para poder cubrir esa amortización. Entonces yo tengo que vender a un precio tal que me permita recuperar ese capital invertido. Y además, al ser un costo, me disminuye de las utilidades y yo no estoy distribuyendo utilidades. O sea, si yo tengo un mayor costo, yo no distribuyo utilidades por ese valor. Ese valor, digamos, está restando de la utilidad. Quiere decir que yo de alguna manera estoy evitando distribuir utilidades hasta que no se cubra ese activo consumido. Es decir, yo voy recuperando a través de mis precios, de mi venta, voy recuperando ese valor invertido y por otro lado yo no estoy distribuyendo, o sea, al mandarlo a costo, yo estoy disminuyendo las utilidades, por lo tanto distribuyo menos utilidades o puedo distribuir menos utilidades, con lo cual estoy posibilitando que ese dinero quede dentro de la empresa. Como la amortización no implica una erogación. O sea, la erogación fue cuando lo compré. La amortización es un ajuste contable simplemente después. Entonces no implica una salida de fondo la amortización. Entonces es un costo, pero que no es una salida de fondo. Entonces ese costo me disminuye la utilidad, impide que se distribuyan utilidades y esas utilidades quedan, digamos, y ese dinero queda dentro de la empresa financiando a la empresa, con lo cual impide que se distribuya hasta tanto no se cubra ese costo.
O sea que resguarda el capital inmovilizado o bien dentro de los costos operativos, ya que cada unidad que se fabrica, es acá lo que yo le comentaba, lleva una pequeña parte de ese bien material, un pequeño desgaste producido por el activo fijo que lo produjo y que se utilizó en su elaboración. O sea que la amortización es una parte del costo de producción que debe ser incluido en el costo total del producto. Esto es lo que yo les comenté recién y antes también. O sea, acá lo tienen ya, digamos, explicado, ya escrito, como para que no se les pierda el concepto. Es importante esto, es muy importante. Y muy importante para ustedes, que están en la parte de administración, porque generalmente uno a veces habla de, como le decía antes, la amortización, el desgaste, bla, 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 pero esto es muy importante. Esto es muy importante. O sea, yo la estoy considerando dentro de mi costo. Dentro de mi costo. Es importantísimo esto. Pues si yo no la considero, yo no estoy analizando recuperar lo que invertí. O sea que necesito tenerla en los costos, necesito trasladar a precio lo que yo insumí en amortización, en ese bien. Bueno, técnicamente podríamos decir que el valor de uso es el valor actual del aprovechamiento que tendrá un bien durante su vida útil, o sea, los beneficios que obtendrá su poseedor a lo largo del periodo de tiempo en que se desgasta hasta llegar hasta su obsolescencia, deterioro o baja o reemplazo. Es el valor de uso de un bien, valor de uso de un bien. O sea, el valor de uso entonces es, nosotros cuando tenemos un bien decimos, tiene un valor de uso, o sea, el valor de un bien de cambio tiene un valor de cambio, o sea, tiene un valor que lo recupero cuando lo vendí, ya está. En cambio, el bien de uso tiene un valor que lo voy a recuperar en el tiempo. O sea, una máquina, ¿cómo recupero el valor de la máquina? Y durante la vida útil de la máquina. O sea, a través de los beneficios que me va generando esa máquina, por los bienes que yo voy produciendo, fabricando, vendiendo, cobrando, eso me va permitiendo obtener beneficios y esos beneficios que voy a obtener en el futuro hasta llegar a la obsolescencia, deterioro, baja o reemplazo. O sea que, digamos, durante todo ese tiempo esa máquina me está produciendo ingresos y esos ingresos, esos beneficios que obtengo, me van a permitir, o sea, establecer cuál es el valor que tiene de uso esa máquina. O sea que si yo digo que tengo una máquina, digo, puedo tener dos valores, un valor de venta si es que la voy a vender, o un valor de uso, que es el valor de lo que yo espero obtener por su utilización. Entonces, este es un valor que apunta fundamentalmente a los bienes de uso. Entonces, podemos decir que el valor de uso es el valor actual de los flujos netos de fondos esperados que deberían surgir del uso de los bienes y de su disposición al final de su vida útil, o de su venta anticipada si ella hubiese sido resuelta. O sea que si yo tengo ese bien de uso, digo, bueno, calculo esos flujos de fondos netos esperados, los actualizo al momento de hoy y digo, esto es lo que yo espero obtener por este bien. Entonces, ese sería mi valor de uso. Y si al final de la vida útil, bueno, puedo tener una venta final, bueno, ese valor que voy a recuperar también por su venta se suma a ese valor de uso, y entonces todo eso forma parte del valor que tiene para mí ese bien. O sea, el valor que tiene para mí ese bien porque lo estoy utilizando. Ese es el valor de uso de un bien, que está reservado fundamentalmente a todos los bienes que son activos fijos. Bueno, vamos a hablar un poquito de los ingresos. Los ingresos son aumentos que se producen en el patrimonio neto. ¿Se acuerdan cuando vimos la ecuación patrimonial? Que dijimos que había
determinadas operaciones que producían una variación cuantitativa en el patrimonio neto. O sea que, de alguna manera, aumentaban o reducían ese patrimonio neto. Entonces, bueno, entre los que aumentan ese patrimonio neto están los ingresos, que son aumentos que se producen en el patrimonio neto originados en ¿qué? En la producción o venta de bienes. O sea, cuando yo produzco bienes y los vendo, esos bienes me originan ingresos. Entonces, esos ingresos me van a engrosar el patrimonio neto. Yo tengo un ingreso por venta y ese ingreso por venta me está engrosando ese patrimonio neto. ¿Por qué? Porque yo estoy sacando un bien que tiene un valor de costo y yo lo estoy vendiendo con una utilidad, supuestamente. O sea, estoy vendiéndolo a un valor que supera mi costo de producción o de compra. Lo mismo si yo obtengo ingresos por una prestación de servicios. Si yo presto un servicio, ese servicio que yo presto me origina un ingreso. Ese ingreso, digamos, me aumenta ese patrimonio neto. En este caso, no estoy vendiendo un bien, sino que estoy vendiendo o prestando un servicio. Ese servicio tiene un precio de venta de ese servicio. Bueno, ese precio que yo recibo por ese servicio que estoy prestando. Bueno, ese ingreso me produce un aumento en el patrimonio neto. Y también existen otros hechos que hacen a las actividades principales del ente que también me pueden generar algún tipo de ingresos. Los ingresos, dicen, bueno, resultan generalmente de ventas de bienes y servicios, o sea, como decíamos acá, ¿cierto? Ventas de bienes o servicios, o también pueden ser de actividades internas como el crecimiento natural o inducido de determinados activos en una explotación agropecuaria o, por ejemplo, extracción de petróleo, gas en esta industria, ¿cierto? Bueno, son casos donde a lo mejor también eso pueden producir algún tipo de ingresos. Ese crecimiento por esa extracción de petróleo, gas, etc. Bueno, y estos son conocidos como ingresos. A esto se le contraponen, ¿qué cosa? Los gastos, que son, nosotros le dan aumento del patrimonio neto, esos son disminuciones del patrimonio neto. Y acá, dentro de los gastos, bueno, gastos en forma genérica, ¿no es cierto? Lo que tenemos acá son los costos, que son, digamos, los que se afectan a los bienes producidos y vendidos, o bienes adquiridos y vendidos. Después los gastos de operaciones, como gastos directamente que no tienen, digamos, no están vinculados a una operación de venta, pero sí, digamos, forman parte de toda esa estructura que tiene una empresa y que, bueno, y que son gastos necesarios para que la empresa pueda operar. Bueno, que son gastos operativos, ¿no es cierto? Bueno, u otros egresos que pueda tener, por ejemplo, pago un servicio, teléfono, internet, alquiler de un local, luz eléctrica, gas, etc. Seguros, bueno, todos los gastos, digamos, que son inherentes a la actividad y que, bueno, y que digamos, son necesarios para el desarrollo de la actividad. Bueno. Vamos a ver ganancias. Vamos a definir lo que son ganancias como los aumentos del patrimonio neto que se originan en operaciones secundarias o accesorias o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afecten al ente, salvo las que resulten de los ingresos o de aporte de los propietarios. O sea, se puede producir un aumento del patrimonio neto por las operaciones, digamos, habituales como son las ventas, por ejemplo, de bienes o servicios. Eso producen, digamos, un resultado. Generalmente puede ser, en este caso, positivo, ¿no es cierto? Porque son ventas de productos o de servicios. Bueno, eso, digamos, produce un resultado
de la actividad. Pero también hay otras operaciones que pueden ser secundarias o accesorias que producen algún resultado, en este caso positivo, y que lo consideramos también como ganancias, alguna otra operación que se pueda realizar, qué sé yo, un cobro de prestamos un dinero y cobramos un interés, etcétera. Bueno, son ganancias, utilidades. Y que son, digamos, por operaciones secundarias o accesorias que se puedan realizar. Pero hay que hacer una diferenciación, que a veces el patrimonio neto se puede ver modificado por algunas operaciones que hacen los propietarios. Por ejemplo, si los propietarios deciden hacer un aporte de capital, por ejemplo, aportar un dinero a la empresa para aumentar el capital de la empresa, en ese caso, el patrimonio neto va a aumentar. ¿Por qué? Porque vamos a... ¿De qué se compone el patrimonio neto? ¿Se acuerdan que en la ecuación arrancábamos con el capital? Entonces decíamos, bueno, el capital más después los resultados que se van generando en la empresa. Bueno, supongamos que en algún momento es insuficiente ese capital y los propietarios deciden hacer un aumento de capital, o sea, hacer un aporte adicional. Bueno, ese aporte nuevo que se hace va a aumentar el patrimonio neto, pero ese aumento de patrimonio neto no tiene que ver con ganancia, no es una ganancia, es un aporte. Ese aporte no forma parte de una ganancia, o sea, es un aumento del patrimonio neto, pero no es una ganancia. Por eso dice que son ganancias son aumento del patrimonio neto que se originan en operaciones secundarias o accesorias o en otras transacciones, hechos o circunstancias que afecten a la ente, salvo las que resulten de ingresos o de aportes de los propietarios. O sea, si hay un aporte de los propietarios, va a aumentar el patrimonio neto, pero no es una ganancia. Es un aporte, es una operación con los propietarios, es decir, un aporte de los propietarios que produce, obviamente, un aumento del patrimonio neto. Y ahora vamos a ver, en el caso de una pérdida, que también puede haber un retiro de los propietarios. O sea, los propietarios pueden hacer operaciones de aportes o retiros. Aportes cuando hacen un aporte de capital. Retiro cuando, y bueno, cuando hay un retiro, por ejemplo, de utilidad, una distribución de dividendo. En ese caso, hay una salida de dinero y esa salida de dinero reduce el patrimonio neto, pero eso no es atribuible a un resultado. No es una pérdida, es una disminución del patrimonio neto, pero no es atribuible a una pérdida, sino precisamente a una distribución de ganancias. O sea, fíjense que es todo lo contrario, o sea, no es referido a una pérdida, sino a una distribución de ganancias. Entonces, podemos tener pérdidas que son disminuciones del patrimonio neto que se originan en operaciones secundarias o accesorias o en otras transacciones, por ejemplo, así como dijimos, un interés que cobramos, bueno, acá puede ser un interés que pagamos por un préstamo, por cualquier otra actividad, o un gasto X que hicimos, salvo que sea una disminución del patrimonio neto producto de una distribución de utilidades a los propietarios. Entonces, en este caso, si vos estás distribuyendo una utilidad, o sea, estás distribuyendo ganancias a los propietarios, en ese caso, lo que estás haciendo es, se va a disminuir ese patrimonio neto, pero esa disminución no va a ser atribuible a una pérdida. No atribuible a una pérdida. Bueno. Yo tendría que seguir ahora con lo que es reexpresión y revaluación, etcétera, pero por ahí lo voy a parar acá porque este tema por ahí quiero explicar un poquito más algunos conceptos. Así que bueno, vamos a cortar acá y después continuamos con el resto de los temas la clase que viene. Con esto y bueno, después yo le voy a mandar más material. Sí, dale. Sí. Mira, por el momento sí. Por el momento sí, porque digamos, tenemos ahí el programa para aprobarse, está, digamos, el programa se va a aprobar, incluso por ahí se lo vamos a suministrar igual, donde hay alguna bibliografía ahí para que consulten, pero digamos, son un poquito más profundas, a veces tienen un poquito más de desarrollo, ahí la van a tener especificada, pero por ahí nosotros acá le estamos dando un enfoque como para que, digamos, nos sirva en la materia. El otro puede ser un
un material que por ahí profundiza un poquito más y que los puede ayudar a lo mejor a comprender determinados temas, ¿no es cierto? Pero por el momento, con lo que estamos suministrando, estamos bien hasta el momento, ¿eh? Después, en todo caso, cuando le subamos el programa y le demos la bibliografía, pueden ir y mira y consultarla, no hay ningún problema. Pero ojo que por ahí a veces tienen, digamos, puede tener un poquito más, ser un poquito más profundo de lo que estamos dando acá. Que puede servirle, sí. ¿Por qué? Porque a veces el hecho de leer algo con un poquito más de profundidad les abre un poco la cabeza en todo esto que estamos diciendo. Porque por ahí yo les comento esto y por ahí, como yo acá lo hago más resumido, por ahí puede ser que, que en algunas cosas es como que le pueda faltar algo para redondear el concepto. Uno trata de adecuarlo y de explicarlo lo más claro posible, pero bueno, por ahí puede ser que a veces se necesita leer un poquito más. Pero ojo que también a veces son un poquito más detalladas, un poquito más profundas, y entonces a lo mejor por ahí es hasta bastante más, hay bastante más de lo que estamos dando acá. Entonces, con esto es suficiente. Lo que queremos es que tengan claro los conceptos. O sea, siempre cuando lean la parte de bibliografía, busquen entender lo conceptual, no tanto todo el desarrollo, porque por ahí se van a, incluso en algunas partes hasta van a tener fórmula y todo que no estamos dando. Entonces, no se gasten en ver todo eso. Si lo quieren ver para entender algo, perfecto. Si vos decís, bueno, qué sé yo, quiero ver la fórmula de rentabilidad, esto, bueno, está bien, pero ahora no la estamos dando, después la van a dar en la otra materia. Entonces tampoco nos vamos a meter en eso para no dar cosas que después la van a dar en la próxima. Entonces, bueno, por ese lado no nos queremos meter tanto. Entonces, si bien ahí en la bibliografía hay cosas que las pueden tener, por ahí no van a ser objeto de esta materia, de este desarrollo. Por lo tanto, lo paramos acá. Yo digo que hasta el momento, con el material que le estamos dando, creo que es bastante. O sea, tienen como para trabajar bien. O sea, no les va a faltar, digamos, material. ¿Mm? ¿Está? Bueno, ¿qué más? ¿Algo más? ¿Alguna pregunta? Bueno, bueno, muy bien. Buenas noches entonces.